Hola, bienvenidos a mi aula. El tema que trabajaremos hoy es el tema de densidad. Vamos a definir el concepto de densidad y hacer algunos ejercicios con respecto a ese tema. Entonces, primero, definamos qué es la densidad. La densidad es la relación o cociente que existe entre la masa que posee un cuerpo, una sustancia y el volumen que este cuerpo o sustancia ocupa, ¿sí? La podemos determinar mediante la expresión, su definición lo dice. Densidad, que la vamos a representar con las letras D minúscula, es igual a la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que este cuerpo ocupa. Nosotros lo vamos a trabajar con la D minúscula. En algunos textos lo trabajan con la letra, lo representan por medio de la letra griega ρ, pero nosotros lo vamos a trabajar con la letra D minúscula, donde D es densidad, M es masa y B es volumen, ¿sí? La densidad pues tiene muchas aplicaciones. A veces la relacionamos mucho con el peso y tiene su relación, pero no indica que es lo mismo. No es lo mismo densidad que peso, ¿sí? Recordemos que peso y masa es diferente. El peso depende del lugar donde nos encontramos, o más que del lugar, depende de la atracción gravitacional del lugar donde nos encontramos. Entonces el peso aquí o en la luna, en la masa o aquí o en la luna serían lo mismo, pero el peso, porque la atracción gravitacional es diferente, sería diferente aquí que en la luna. Lo mismo sucede con la densidad. La masa es la misma acá que en la luna, entonces la densidad puede ser la misma acá o en cualquier parte, ¿sí? Pero el peso sí es diferente, pero lo relacionamos mucho. Por ejemplo, cuando mezclamos agua y aceite o cuando vertimos en un recipiente agua y aceite que no son solubles, el aceite, que es menos denso que el agua, queda en la parte superior. El cuerpo de mayor densidad o digámoslo de mayor peso se va hacia el fondo, ¿sí? Hay diferentes formas de determinar la densidad a nivel experimental. Por ejemplo, para los líquidos uno lo puede determinar con un aparatico que se llama un pinómetro. Esos pinómetros es un instrumento muy preciso de vidrio que viene exactamente para el volumen que uno quiera en que está tarado, por ejemplo 100 mililitros o 50 mililitros. Uno lo pesa vacío y lo pesa con el líquido y después hace la relación de masa sobre volumen y determina la densidad. O usted lo puede determinar en un sólido con una probeta, un determinado volumen de agua, introduce el sólido y ese volumen que desplace ese sólido es el volumen que tiene el cuerpo. Al pesar el cuerpo y tener su volumen puedo determinar la densidad. Hay muchas formas de determinar la densidad de modo experimental. En los gases es un poco más complicado. La densidad tiene unas unidades. En el sistema internacional o sistema MKS, la densidad se da, decimos que es masa sobre volumen, la damos en kilogramos por o sobre metro cúbico. Densidad en kilogramos sobre metro cúbico. A veces cuando hablamos de las unidades ponemos unos corchetes para que sepamos que estamos determinando las unidades de esa variable. O también en el sistema CGS, que es masa sobre densidad. En el sistema CGS la masa se da en gramos y el volumen se da en centímetros cúbicos. Entonces decimos que la densidad es gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que gramos por mililitro. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico, entonces se puede dar en estas dos expresiones. Aquí es importante para cuando hagamos más adelante conversión entre un sistema y otro, considerar las siguientes equivalencias. Un metro cúbico es equivalente a 10 a la 6 centímetros cúbicos, ¿sí? También sabemos que un kilogramo es equivalente a 10 a la 3 o 1000 gramos, ¿cierto? Además, aunque no lo utilicemos mucho, un metro cúbico también equivale a 1000 o 10 a la 3 litros, ¿sí? Eso para cuando vayamos de pronto a convertir de un sistema a otro, en el caso de densidad. Ahora, la densidad no solamente se da en estas unidades, en el sistema americano lo podemos dar en libra por pie cúbico, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice calcular la densidad de un cuerpo que ocupa un volumen de 5 centímetros cúbicos y tiene una masa de 40 gramos. Dar su resultado en el sistema internacional. Entonces vamos a hallar primero la densidad. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los siguientes datos. Tenemos el volumen que ocupa, que nos dice que es un volumen de 5 centímetros cúbicos. Y además tenemos su masa. La masa que ocupa ese cuerpo es de 40 gramos.
Nos están pidiendo determinar la densidad de ese cuerpo, ¿sí? La densidad. Entonces ya dijimos, densidad es igual a masa sobre el volumen. Tenemos la masa, 40 gramos, y tenemos su volumen, 5 centímetros cúbicos, ¿sí? Dividimos 40 sobre 5, nos daría 8 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Pero ojo que el ejercicio nos dice que darlo en el sistema SI, o sea que tenemos que convertir a kilogramos por metro cúbico. Vamos a llevar eso a kilogramos por metro cúbico. Por eso vamos a utilizar esas equivalencias de que hablábamos ahí arriba. Densidad es igual a 8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de convertir primero los gramos a kilogramos. Para que esos gramos se me cancelen, los debo de colocar abajo. Entonces digo gramos abajo para que se me cancele gramos con gramos y arriba me quedan kilogramos, ¿sí? Recordé, voy a convertir gramos a kilogramos. Los gramos se me cancelarían y me quedan kilogramos. Pero recordemos que 10 a la 3 gramos equivalen a 1 kilogramo. Entonces ya cancelé, ya tengo kilogramos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Convertir los centímetros cúbicos a metros cúbicos para que me quede kilogramos por metro cúbico. Este centímetro cúbico, como lo tengo en el denominador, lo pongo arriba. Entonces digo centímetros cúbicos y abajo metros cúbicos para establecer su equivalencia. Recordemos que un metro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos, que ya lo dijimos arriba. Cancelo centímetros cúbicos acá con centímetros cúbicos acá. Ya tengo kilogramo por metro cúbico. Nos queda 8 multiplicado por 10 a la 6, 8 por 10 a la 6 kilogramos, que es lo que nos quedó, sobre 10 a la 3, ¿y qué nos quedó acá? Metros cúbicos. Este 10 a la 3 es de acá. Ahora recordemos, densidad es igual, 8 lo dejo así, ya vimos cómo se dividen expresiones escritas en notaciones científicas. 10 a la 6 sobre 10 a la 3 es como si este 10 a la 3 subiera negativo, nos queda 10 a la 6 menos 3, nos queda 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Si quiere lo dejo así o lo escribo normal en forma decimal, que sería 8000 kilogramos por metro cúbico, y esta sería la respuesta a este ejercicio que nos pide ya la densidad de ese cuerpo en el sistema internacional o sistema MKS. Vamos para un segundo ejemplo. Un segundo ejercicio. Dice, la densidad del aire contenido en una habitación es de 1,3 kilogramos por metro cúbico. Si las dimensiones de la habitación son 3 metros de ancho, 6 metros de largo y 4 metros de alto, ¿qué masa tiene el aire contenido? Entonces vamos a sacar los datos. Tenemos la densidad de ese aire, 1,3 kilogramos por metro cúbico. Las dimensiones las dimensiones son el ancho, digamos A, de 3 metros, el largo, llamémoslo L, de 6 metros, y la altura, llamémoslo H, 4 metros. ¿Sí? Nos piden hallar la masa que representa ese aire que está contenido en esa habitación, ¿sí? Recordemos que para hallar eso, digo, densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Pero a mí me están pidiendo es hallar la masa. ¿Qué hago? Dejo la masa sola y la densidad y el volumen los multiplico. Paso este volumen que está viendo a multiplicar, o sea que me queda que la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen. Conozco la densidad, sí, pero no conozco el volumen, pero tengo las medidas de esa habitación. Supongamos que es una habitación que es de la siguiente manera, tiene 6 metros de largo, ¿sí? Pongámoslo un poquito más abajo.
6 metros de largo. Digamos que este es el largo de esa habitación. Este es el largo, que tiene 6 metros. Tiene una altura de 4 metros y tiene un ancho de 3 metros. O sea que es una habitación más o menos así. Digamos que este es el ancho, 3 metros, y este sería el alto, ancho, y este sería su altura, que tiene 4 metros. ¿Sí? Es una habitación, digamos, de esta forma. Si la miráramos. Vamos a calcular el volumen. El volumen de esa figura sería largo multiplicado por alto multiplicado por ancho. ¿Sí? ¿El largo es cuánto? 6 metros multiplicado por el alto, que es 4 metros, o por la altura, y multiplicado por el ancho, que es 3 metros. Nos queda que el volumen de esa habitación es 6 por 4, 24, y 24 por 3, 72 metro por metro por metro, nos da metro cúbico. ¿Sí? Estamos hablando de un volumen. Ya tengo el volumen y tengo la densidad. Puedo determinar la masa. Entonces dijimos, masa es igual a densidad multiplicado por volumen. La densidad 1.3 o 1,3, perdón, kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por un volumen de 72 metros cúbicos. ¿Sí? Multipliquemos 1.3 por 72. Si no me equivoco, da como 93.2, vamos, 93.6. 72 por 1.3. Exactamente, nos da 93,6. ¿Qué cancelo? Metros cúbicos con metros cúbicos. ¿Qué me quedan? Unidades de masa, que es lo que me pedía el ejercicio. El ejercicio me pedía determinar la masa. La masa del aire que está contenido en esa habitación es de 93,6 kilogramos. ¿Sí? Es simple el ejercicio. Aquí lo complicado de pronto es determinar el volumen de esa habitación, pero con las medidas y sabiendo la fórmula, pues calculamos ese volumen. Ese sería mi segundo ejercicio. Hagamos un tercer y último ejercicio. Ese tercer ejercicio dice, un trozo de hierro ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos. Digamos, volumen 50 centímetros cúbicos. Y tiene una masa de 335 gramos. ¿Sí? Nos piden en el numeral A qué densidad tendrá el trozo de hierro. Entonces A nos piden hallar la densidad. Recordemos, densidad es masa sobre volumen, su definición, ¿cierto? La masa la tenemos, 335 gramos. El volumen, 50 centímetros cúbicos. ¿Sí? Tenemos en el sistema sexagesimal. Digamos 335 dividido 50. Eso nos da 6,7 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta a mi ejercicio. La densidad de ese trozo de hierro que tiene esa masa y ese volumen es de 6,7 gramos por centímetro cúbico. Miramos qué nos piden en el ejercicio B. En el ejercicio B nos piden qué masa tendrá un trozo del mismo hierro que ocupa un volumen de 600 mililitros. Nos piden la masa de un trozo de ese mismo hierro, pero que tenga un volumen de 600 mililitros. Voy a hacer aquí la aclaración de una vez. Un mililitro dijimos que lo equivale a un centímetro cúbico. Entonces, para ponerlo en el sistema CS, voy a poner que esto es lo mismo que 600 centímetros cúbicos. ¿Sí?
Ahora usted me dice, pero es que yo no tengo sino el volumen, ¿cómo voy a determinar la masa? Ojo, mire lo que dice ahí, un trozo del mismo hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que independiente del tamaño del hierro, la densidad siempre va a ser la misma. Dentro de las propiedades de la materia tenemos las propiedades intensivas o intrínsecas. ¿Qué son las propiedades intensivas o intrínsecas? Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, puede ser 1 gramo de hierro o 1000 gramos de hierro, la densidad va a ser la misma. ¿Sí? Lo mismo sucede con el punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua a condiciones a una atmósfera de presión a 25 grados centígrados o a nivel del mar es de 100 grados centígrados. Independiente de que sea 1 litro de agua o 1 galón de agua o un tanque lleno de agua, el punto de ebullición del agua es el mismo, es una propiedad intrínseca, no depende de la cantidad de materia. Hay las propiedades extrínsecas o extensivas que sí dependen de la cantidad de materia, como son la masa, el peso depende de la cantidad de materia. Esta es una propiedad intrínseca de la materia, la densidad no depende de la cantidad de materia, lo que quiere decir que la densidad de este trozo de hierro que estoy buscando para encontrar su masa también es 6,7 gramos por centímetro cúbico. Listo, entonces vamos a encontrar su masa. Ya en la expresión anterior dijimos que masa era igual a la densidad multiplicado por el volumen. Tenemos la densidad 6,7 gramos por centímetro cúbico multiplicado por el volumen 600 centímetros cúbicos, que es lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que cancelo centímetro cúbico y centímetro cúbico. 6,7 por 600 da 4020 ¿qué? Gramos, porque estoy buscando masa. Esta es la respuesta al ejercicio B. La masa que ocupan 600 centímetros cúbicos o 600 mililitros de un trozo de ese mismo hierro es 4020 gramos, ¿cierto? Mire, 4020 gramos ocupan 600 centímetros cúbicos y aquí vimos que 50 ocupaban 335. A medida que aumenta su masa, tiene que aumentar su volumen para que la densidad de ese cuerpo siga siendo la misma. Recuerde, es una propiedad intrínseca de la materia. En el C nos piden determinar el volumen que ocupará un trozo del mismo hierro, volumen que ocupará un trozo del mismo hierro que tenga una masa de 1500 gramos, ¿sí? Aquí volvemos a lo mismo, como no nos da el dato de densidad, pero es del mismo hierro, su densidad sigue siendo 6,7 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a decir, densidad es igual a masa sobre volumen. Me están pidiendo determinar el volumen. El volumen que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y me queda la densidad dividiendo la masa. O sea que volumen es igual a masa sobre densidad. Listo, entonces digo volumen igual a masa sobre densidad. Volumen igual a masa. ¿Cuál es la masa? 1500 gramos, me dice el ejercicio. 1500 gramos. Sobre la densidad es, ya sabemos que es 6,7 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Aquí, ¿qué hago? Cancelo gramos y gramos. Este centímetro cúbico que está en el denominador del denominador, por ley de la oreja, me sube al numerador. O sea que me queda el volumen en centímetros cúbicos. Ahora digamos 1500 dividido 6,7. Eso nos da 223, coma 88 centímetros cúbicos. Me están pidiendo volumen. Esta sería la respuesta C de este ejercicio. Ojo, aquí siguen los decimales. El que sigue es 0. Como el primero que descarto es menor que 5, el último que conservo el último que conservo lo dejo sin cambiar, ¿sí? Redondeo de números decimales. Y el numeral nos dice que qué densidad tiene un trozo del mismo hierro que tenga una masa de 2000 kilogramos, el D. ¿Qué densidad tiene un trozo de hierro
del mismo hierro que tenga una masa de 2000 kilogramos. Aquí tendremos que hacer algún cálculo, no, simplemente la densidad sigue siendo 6,7 gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué? La densidad es una propiedad intensiva de la materia. Es decir, no depende de la cantidad de esta. No depende de la cantidad de materia. ¿Sí? Sigue siendo la misma densidad, independiente que sea 1 gramo de ese hierro o que sean 2000 gramos o 2000 kilogramos, como en el caso que nos piden ahí, no depende de esa cantidad de materia. ¿Sí? Es una propiedad intensiva o intrínseca de la materia. Aquí, perdón, es respuesta B. ¿Sí? Digamos que eso era lo que tenía para compartirles en el tema de densidad. Espero haya quedado muy claro. Hay muchísimos más ejemplos que se pueden trabajar, pero a grandes rasgos esto es lo que es el tema de densidad. Repito, espero que haya quedado muy claro. Espero se suscriban en mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.